maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, que ya llegaron para la mesa de maestros. Jaime, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Querido Vicente, muy buenos días, buen inicio de semana. Paco, ¿cómo estás? Un abrazo, querido hermano. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Jaime, Vicente, déjame por primera vez, Vicente, darles un saludo grabado que tengo, por favor. A ver. Por favor, Ceci. A ver. ¿Qué tenemos ahí? A ver si Ceci, por ahí tenemos. A ver, déjame confirmar con el equipo de producción, mi querido Paco. Ah, ya viene, ahí está, mira, ahí está el saludo grabado. A la madre. El próximo 21 de julio sale a la venta en las mayores librerías del país. Hoy se empieza a dar a conocer, hasta el rato se va a empezar a dar a conocer Las Damas del Poder, pero todavía no está en librerías, hay que aclararlo. En librerías estará más o menos, lo vi anunciado, hasta el 21 de julio. Las Damas del Poder, corrupción, impunidad y nepotismo. Tras las mujeres más poderosas de México y en la fotografía, bolas, la gaviota, Martita y Margarinflas, Dios, Las Damas del Poder. Bueno, pues ahí está la primicia para la audiencia de Sin Censura, mi querido Jaime. Y ahora sí a frotarnos las manos, porque ya no son solamente los hombres del poder, también son las damas del poder en esta mafia del poder, mi querido Jaime. Pues nos acaba de sorprender el querido Paco Cruz con algo que nos había prometido. Oye, yo le auguro a este libro un gran éxito de ventas porque el título es fantástico y además yo creo que casi ningún periodista, ningún escritor nos había ofrecido este gran angular, esta aproximación a mujeres como la gaviota, Margarinflas y sobre todo Martita Sagún, que tiene cadáveres en el armario, a tutiplén. Entonces yo creo que esto es un libro que por primera vez resalta a algunas de las personas que estuvieron detrás de la silla presidencial, como es el caso sobre todo de Marta Sagún, y yo le auguro realmente un enorme éxito. Yo me congratulo de que el maestro Paco Cruz finalmente nos haya dado a conocer aquí en exclusiva el nacimiento de este nuevo niño. Un abrazo, querido Francisco, de verdad, qué orgullo tenerte como colaborador, como amigo. Así es que le auguro lo mejor, francamente. Pues mire, ahora que les llegue, el libro debe estar saliendo en un rato para buscarlos a ustedes, pero aclaro, es un libro que empieza en el 50, más o menos, en el 50, con la esposa de Adolfo Ruiz Cortines, aunque vamos un poquito más atrás, jugamos un poquito con los tiempos, pero cómo se corrompieron todas las primeras damas de todos los presidentes civiles hasta el 30 de noviembre de 2018. Válgame. O sea que vas a sacarle los trapitos sucios a las... No, qué cosas, Paco. Mira, son las primeras damas. Sí vienen cosas de los presidentes, pero nadie ha tocado los temas que tocamos. Hay ciertamente de las últimas 3 se conoce bastante, pero como todos mis libros, hay cosas que se conocen, hay cosas que no se conocen, de la esposa de Díaz Ordaz, de la esposa de Miguel de la Madrid, mira, que le tocó el sismo, le tocó lo de San Juanico, localicé al policía que tuvo que trasladarlos a San Juanico, al presidente, no sabíamos si iba su esposa porque las camionetas blindadas, pero que les pidió el Estado Mayor Presidencial, aquel policía, que los llevara, pero lejos de San Juanico, nada más lo rodearon porque a la esposa del presidente no le gustaba ver que la carne de las víctimas estuviera pegada en las paredes o la sangre estuviera chorreando en el piso, quería evitarse todo eso, entonces fueron a ver a un hospital que se había improvisado en Tlalnepantla, pero le pidieron a aquel policía que por favor no pasaran nunca por San Juanico,
Así, pero esos son detallitos que ya después veremos, pero es a la corrupción de todas las primeras damas. No hablamos, sí, de los presidentes, pero mira, yo digo, solo hay una persona más ambiciosa que el presidente de la República, la primera dama. Así que hay cosas que conocemos, pero hay cosas y detalles que desconocemos de las primeras damas, toda la corrupción. Así que, pero, como les digo, a la venta sale hasta el 21 de julio en las mayores librerías. Hoy ya lo vi anunciado en algunas páginas de Gandhi, del Sótano, algunas otras. Ya lo vi que está anunciado, pero todas dice, a partir del 21 de junio, la venta de las damas del poder. Pues felicidades, Paco, y estamos esperando ya Las Damas del Poder en la librería favorita o en las tiendas de autoservicio. Seguramente será otro de los libros de referencia, como el de García Luna, El Señor de la Muerte, del que hablaremos también en este segmento, porque García Luna sigue dando de qué hablar. Pero, a ver, déjenme rescatar ese hilo que publicaste para darle a esta mesa de diálogo, mi querido Jaime Hernández, sobre Porfirio Muñoz Ledo. Dice: a Porfirio, supongo que cualquiera hoy es capaz de recordar su relación o sus experiencias mundanas con Porfirio Muñoz Ledo. Lo mismo desde el entorno familiar que del sinuoso recorrido que Porfirio tuvo en su dilatado y tumultuoso viaje por la política. ¿Y qué decir de sus continuos encuentros y desencuentros con los periodistas? Sus andanzas con algunos líderes de la socialdemocracia europea y latinoamericana, sus aventuras con algunos de los más disímbolos miembros de las tribus políticas en México, sus devaneos con algunos de los más respetados líderes de la izquierda, pero también con algunos de los más rastreros y abyectos líderes de la derecha. En muchos sentidos, Porfirio fue no un hombre, sino muchos hombres. Lo mismo el joven entusiasta que ganó uno de esos concursos de oratoria que organizaba el Universal, o el tribuno capaz de encender la gallera parlamentaria, con latigazos discursivos que algunos llegaron a comparar con los de Jacques Danton, la fuerza principal detrás de la caída del Ancien Regime y el establecimiento de la Primera República Francesa hacia fines del siglo XVII. Aún recuerdo aquella escena en los jardines de la familia Cárdenas. Decenas de periodistas habíamos acudido para atestiguar el nacimiento de la corriente democrática que impulsaron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio para dejar al descubierto las podridas carnes del PRI. ¡Qué momento de pasión y gloria! Cuauhtémoc encaramado una tarima para anunciar esa ruptura, con unos zapatos desgastados y un discurso que erizó la piel de muchos de los presentes. Y a su lado Porfirio, con esa mirada desafiante y esa sonrisa socarrona que nunca le abandonó. Bueno, hasta que la vejez y la decrepitud recortaron su estatura política y su lucidez como estadista. En lo personal, aún me cuesta conciliar esa imagen de político de gran empaque intelectual con el viejo cascarrabias que destiló odio y rencor en su última etapa. Nunca olvidaré su capacidad para entablar un diálogo y discutir ideas en francés y español con algunos líderes de la socialdemocracia europea, como Leonel Jospin o Felipe González, en aquella cumbre de la Internacional Socialista en Lima, Perú. Tampoco olvidaré nuestro encuentro en un restaurante de El Escorial, un reducto de la derecha española a las afueras de Madrid, el último reducto del franquismo español. Ahí Porfirio y yo conversamos durante varias horas en una de las mejores entrevistas que me hayan concedido. Con varias botellas de vino hablamos de México, su gran pasión y obsesión, de las muchas traiciones y decepciones que el sistema político le había causado, de su vocación como agitador de conciencias, de su esperanza a favor de un cambio democrático, pero también de su enorme ego, ese que nunca le abandonó y posiblemente le traicionó hasta el final. Varios años después coincidimos en Bruselas, capital de la Unión Europea, él como embajador y yo como corresponsal de medios mexicanos. En esa ciudad de brumosos y verdosos paisajes, Porfirio cumplió a regañadientes el papel de exiliado que le impuso Vicente Fox, ese presidente que traicionó la promesa de una transición democrática para millones de mexicanos que votaron por él. Un político de pocas luces y moral zarrapastrosa que llegó para cumplir con los caprichos de su esposa Marta y en el proceso enriquecerse a costa del erario. En esa época Porfirio soportó el mismo destino de Gonzalo N. Santos, el alazán tostado. En la década de los 40, escribe el querido Jaime Hernández en este hilo intenso que nos comparte precisamente en redes sociales. En esa época Porfirio soportó el mismo destino de Gonzalo N. Santos, el alazán tostado, en la década de los 40, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas puso fin al maximato, el poder tras bambalinas de Plutarco Elías Calles. Así Gonzalo N. Santos fue enviado como embajador en Bélgica. Ahora el papel de exiliado le correspondería a Muñoz Ledo,
un hombre acostumbrado a las luces y a los reflectores y a la continua atención de la prensa. Aún recuerdo la broma que personajes como Jesús Silva Herzog cruzaban con los periodistas. Saben que cuando Porfirio llega a un aeropuerto internacional, cuando las autoridades le piden elegir entre la ventanilla de nada que declarar o la de algo que declarar, pues Porfirio siempre elige la última. Así de obsesivo es con los micrófonos y reflectores, remataba Silva Herzog, con esa sonrisa de niño travieso que siempre le distinguió. De su obsesiva relación con los medios puedo dar fe por las innumerables veces que me marcaba mi teléfono para ofrecerme una entrevista o una declaración. Recuerdo que hasta en domingo, cuando yo salía a pasear en bicicleta, el embajador Muñoz Ledo era capaz de localizarme, siempre para ofrecerme una declaración sobre su punto de vista de la situación política en México. Su miedo a ser olvidado en el mundillo de la grilla política le pasaron factura. Un día uno de sus choferes me confió que Porfirio tenía arranques depresivos que aliviaba a golpe de alcoholes que siempre terminaban por arrastrarle aún más hacia ese pozo de frustración. De esa época recuerdo el malestar que le causó el presunto alineamiento del salinismo con el foxismo, algo que pareció confirmar el clandestino encuentro en un restaurante de Bruselas entre el canciller de Fox, Jorge Castañeda, y el mismísimo Carlos Salinas de Gortari. Tras el fin de su exilio en Bruselas, Porfirio Muñoz Ledo intentó recuperar el impulso perdido como regenerador de la vida política, como referente de la política de recambio y regeneración, pero en esa búsqueda tardía del camino, Muñoz Ledo se extravió. Y desde entonces muchos lo extrañamos y al mismo tiempo nos sorprendimos por ese cambio de agujas que lo llevaron hacia otro rincón de la historia, una historia que hoy parece un rompecabezas imposible de conciliar y al mismo tiempo difícil de separar. Mi querido Jaime, hasta me eriza la piel leerte porque lo haces magistralmente. Jaime, dame tu opinión de este personaje que termina ligado a esos intereses que no necesariamente son los de la transformación de nuestro país. Fíjate que es muy difícil, escribir sobre Porfirio porque tiene una biografía inabarcable. Yo creo que los momentos que compartí con él, por ejemplo, en aquel vuelo que los dos compartimos de México a Lima, donde iba a haber una cumbre del Internacional Socialista, donde se iba a encontrar con personajes como Lionel Jospin o Porfirio o Felipe González, Muñoz Ledo realmente tenía una inteligencia y un bagaje cultural enciclopédico. Realmente era sorprendente. A mí me fascinó, me deslumbró la inteligencia puntiaguda de este Porfirio Muñoz Ledo. Y por eso mismo, cuando nos reencontramos, por ejemplo, cuando yo era ya corresponsal en Madrid, me concedió una de las mejores entrevistas. Yo no recuerdo, creo que consumimos 2 o 3 botellas de vino tinto y esa fue una de las mejores entrevistas que yo he hecho en vida de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre realmente multifacético, un hombre con una chispa realmente. Era realmente difícil de encajonar, difícil realmente, y francamente yo creo que en esos momentos Porfirio Muñoz Ledo dio lo mejor de sí, le dio al país lo mejor de sí. Y yo estoy convencido, y es algo que no incluyo en ese texto que le dediqué, no incluí nuestro último encuentro en Washington, cuando nos volvimos a reencontrar, casi de manera casual, ahí frente a la Casa Blanca. Y yo recuerdo que el Muñoz Ledo que yo conocí en Lima, en Bruselas, en Madrid, había desaparecido, se había prácticamente desvanecido, ya no recordaba Porfirio muchas cosas, la decrepitud se lo fue llevando poco a poco, y el ego tremendo que aún lo atenazaba, lo fue traicionando poco a poco, fue traicionando a este hombre demócrata. Yo realmente recuerdo, realmente deslumbrado, los apasionados debates entre Lionel Jospin y Muñoz Ledo en Lima, en una francés que dominaba el francés Muñoz Ledo impresionante, y de ese Muñoz Ledo deslumbrante a un hombre decrépito que fue perdiendo facultades, como todos, como cuando vamos envejeciendo, pues a mí me resultó realmente muy triste y todavía más triste cuando dio lo peor de sí, cuando comenzó a atacar a Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, hoy nobleza obliga a Andrés Manuel,
hizo de lado esos desencuentros con Porfirio Muñoz Ledo, prefirió aclarar lo mejor de su colaboración, de su encuentro con Muñoz Ledo, y el presidente hizo bien, porque me he dado cuenta, miren, aquí dice, las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, y mucho menos su legado político, que es importante. No hay que olvidar el legado, la valentía, este carácter bizarro no como se lo entienden con este anglicismo o galicismo de que raro, no, bizarro, tal como lo define la Real Academia Española, bizarro en el sentido de valiente, arrojado, un político arrojado, que se adelantó muchos, que rompió con el PRI al lado de Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que eso hay que reconocérselo a Porfirio Muñoz Ledo. También he detectado que hay mucha gente que quiere sacar raja de su proverbial, se enamoraba cada 3 pasos Muñoz Ledo, era muy mujeriego, su permisividad con los hijos. Yo recuerdo que los hijos mayores de Muñoz Ledo, cuando venía el verano en Bruselas, se hacían con la residencia, la embajada de Bruselas, y hacían pachangas. O sea, Muñoz Ledo fue un hombre imperfecto en muchos sentidos, fue un hombre humano, fue mujeriego, sí, fue un hombre que abusó de su condición, fue un hombre tremendamente rácano, no disparaba ni en defensa propia, pero ¿saben qué? Su carácter mujeriego, su racanería, su ego, yo creo que en estos momentos, creo que no vale la pena, ¿no? No vale la pena hablar de eso cuando estamos hablando de un gigante de la política que se perdió en el camino, se perdió en el camino, y yo creo que se merece un poco de indulgencia, porque ciertamente fue uno de los gigantes políticos, sí se le compara con la actual oposición política en México, queridos amigos. Así mismo, mi querido Jaime, permítame a mí controlar el micrófono, mi querido David. Así mismo, Jaime, y por eso hay que recordar aquel momento en el que Porfirio Muñoz Ledo recibe de Enrique Peña Nieto la banda presidencial y se la entrega a Andrés Manuel López Obrador. Creo que ese es el momento cumbre de Porfirio Muñoz Ledo, en mi opinión, y bueno, hay que recordarlo aquí en Sin Censura para también escuchar al maestro Paco. De conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, el presidente, al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace valer su jerarquía. El presidente del Congreso, está esperando que Andrés Manuel López Obrador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro. Ahí está, vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
esta toma de protesta tiene un significado, ¿no? Habla de dar la cara al pueblo, significa que la soberanía reside en el pueblo, de él emana y a él se le debe rendir cuentas. Y el que promete, el que protesta, se compromete. En este momento vemos cómo el presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la otorgará al presidente de la República. Cabe destacar que esta banda presidencial no es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a hacer su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va de acuerdo con las condiciones y las características que él ha pedido. Una banda presidencial, aproximadamente, este es un dato, oscila entre los 80 y los 200,000 pesos. El escudo nacional, el escudo del centro, está elaborado con hilo de oro. Los colores, el verde, blanco y rojo, son además adecuados y están apegados a los patentes. Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el momento aquel en que Porfirio Muñoz Ledo le entrega la banda presidencial como presidente del Congreso, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador. Querido Paco, también escucho tus comentarios, tus reflexiones sobre Porfirio Muñoz Ledo, que fallece a los 89 años de edad ayer. Mira, Vicente, Jaime, sí, ciertamente Jaime tiene un poco razón, hay que ser un poco indulgentes, pero yo digo solo un poco porque sí, tiene razón, es un momento cumbre y empieza una declinación, pero hay cuestiones que no vimos, que no entendimos, pero que ya se conocían, y me refiero mucho, por ejemplo, cuando en el 77 lo despide, porque eso es lo que hace José López Portillo como secretario de Educación, y esto lo cuenta después López Portillo, José López Portillo, y aparece en sus memorias, dice, lo corrí prácticamente, pero después regresa conmigo, me viene a ver y me dio la impresión, y eso es lo que escribe, de que era un hombre tremendamente ambicioso, un hombre que jamás sería capaz de vivir fuera del presupuesto y que haría cualquier cosa por estar en el presupuesto federal. Y dice José López Portillo, lo escuché como si hubiera estado comiendo atún. Es un hombre que también ya había visos de que era tremendamente corrupto, de que era un hombre acomodaticio, sí, de una inteligencia privilegiada, eso es claro. A él le gustaba decir que cuando entró al PRI, se afilió al PRI en el 54, fíjate, se afilió en el 54, le gustaba decir que él quería dedicarse a la academia y que no le gustaba la política. La verdad es que desde 1961, cuando le dan su primer cargo, ya es un cargo político, lo hacen uno de los subdirectores generales de la Secretaría de Educación Pública, y ya después vienen los grandes cargos, pero José López Portillo, como era José López Portillo, que tenía otra mente privilegiada, que era un hombre que podía ver muchas cosas, y de familia, de abolengo, y él era un hombre estudiado, la verdad, un hombre estudiado y preparado, dice, y logra ver en Porfirio Muñoz Ledo a un político que era tremendamente ambicioso, que no quería salir de las nóminas del gobierno, y así lo fue, y ya al último, la verdad es como dice Jaime, al último, o lo dices tú, ya prácticamente divagaba y hacía cosas sin pensar, como cuando acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar involucrado en cuestiones de narcotráfico y pide una comisión de la verdad sin presentar una sola prueba, sin presentar nada. Ciertamente había envejecido, pero era un hombre que conservaba la lucidez mental, que él sabía que para hacer una acusación de esas tendría que presentar pruebas, no era Juan Pérez, Francisco Rodríguez, era un político que tenía todas las bases, todos los conectes, todo. ¿Qué le dio? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Pero ese político para mí siempre va a ser un enigma, un acertijo, un hombre que terminó su vida frustrada, porque desde que era secretario del Trabajo con Luis Echeverría Álvarez,
creía o se sentía convencido que debía ser el presidente de la República. Con Echeverría lo llegó a decir, estaba convencido que él era el tapado, que él iba a ser el candidato presidencial, y a partir de ahí empieza un proceso de degeneración, y ciertamente tiene momentos clave, momentos cumbre, como la formación de la corriente democrática en el PRI, el rompimiento con el PRI, la candidatura presidencial de Cárdenas, la formación del PRD, que es un PRD brillante, que es un PRD que es un partido muy sólido, pero al mismo tiempo para mí me causa muchos problemas, porque el ego, la ambición, lo llevaron por caminos que no eran, o por lo menos que nosotros no alcanzamos a ver. Así que yo tengo mucho las imágenes de José López Portillo cuando dice, pues sí, lo escuché como si estuviera comiendo atún, y era un hombre que era incapaz, y así lo fue toda la vida, que fue incapaz de vivir fuera del presupuesto, porque como decían los priistas, vivir fuera del presupuesto es un error. Así es, y mi querido Jaime, para seguir hablando de estos temas, hace un rato le leía a la audiencia esta investigación que publica el periódico El País, que señala a el expresidente del PRI, senador, diputado, exgobernador de Sonora del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y a su hija, Silvana Beltrones, senadora, como investigados por las autoridades de Andorra por blanqueo de capitales y hasta por tener vínculos con grandes personajes del narcotráfico. Bolas. Esta sí no me la esperaba, mi querido Jaime. Sí se ha hablado de millones que se depositaron en Andorra por parte de la hija cuando tenía 26 años, pero ya hablar de investigaciones de la DEA y de que el Principado de Andorra busque una audiencia en la que participen por lo menos por videollamada como investigados y que se destapen nuevamente los posibles, así lo voy a dejar, presuntos vínculos de uno de los personajes más importantes del PRI con capos del narcotráfico como el Señor de los Cielos, el propio Arturo Beltrán Leiva, con quien García Luna hizo muchos negocios, de acuerdo a lo que escuchamos en el juicio, el Chapo Guzmán, el Güero Palma. Pues eso sí está muy cabrón. Ya esta cosa no es cualquier cosa lo que se publica sobre Manlio Fabio Beltrones y su hija, que son investigados por las autoridades en Andorra. Sí, fíjate que lo que más me llama la atención de este caso es, primero, la forma en que Manlio Beltrones se defiende como gato panza arriba en esta conversación telefónica que mantiene con los periodistas del País. Dice que esta es una investigación, que lo único que pretende es manchar su reputación y la de su hija, que su hija ya no tiene, pero tuvo, Silvana, cuentas en Andorra. Y por otro lado te demuestra hasta qué punto el poder de Manlio Beltrones, un hombre que era el padrino, era un hombre terriblemente que concentró un poder, era un hombre que con un poder enorme de influencia en el poder judicial, porque fue desde el poder judicial que Manlio Beltrones pudo desactivar muchas de las investigaciones que se seguían en México. Pero claro, Manlio Beltrones podrá ser el padrino o podrá tener muchos conectes en México, pero no los ha tenido ni en España ni en Andorra. Por eso esta investigación sigue dando coletazos, tal y como lo consigna El País. Yo creo que Manlio Beltrones es un personaje que ilustra a la perfección la forma en que el PRI durante décadas se corrompió hasta niveles realmente grotescos, insultantes, ¿no? Y Manlio Beltrones es considerado y reconocido por periodistas como Ciro Gómez Leiva, que ha dicho que fue el día del atentado, fue corriendo hasta su casa y se puso abajo del ala de Manlio Beltrones para que lo consolara. Muchos periodistas le siguen rendiendo pleitesía a Manlio Beltrones, y realmente porque el poder que llegó a tener, a acumular Manlio Beltrones, realmente era notorio, ¿no? Se dice que todavía tiene gran poder en medios de comunicación. Yo recuerdo
cuando yo estaba como corresponsal en Washington, cada vez que Amalio Beltrones acudía a la capital de Estados Unidos, viajaba con una cohorte impresionante de gentes. Bueno, había chavos que viajaban con Amalio Beltrones con el único fin de todas las mañanas correr a la cafetería de Starbucks para pedirle el café al señor Amalio Beltrones. Era su único cometido a la hora de formar parte de la comitiva de Amalio Beltrones. Así es que esto les da una idea de cómo Amalio Beltrones realmente fue y sigue siendo un hombre de enorme poder. Y yo creo que esto demuestra hasta qué punto la clase política en México, a mí me encantó la frase que acaba de utilizar Paco Cruz, en relación también a Muñoz Ledo, cómo Muñoz Ledo cedió ante este proceso de corrupción, se comportó al final como uno de los políticos más navajeros, más barriobajeros, terminó siendo en aquello que precisamente Muñoz Ledo denunció cuando creó la corriente democrática con Cuauhtémoc Cárdenas. Así es que yo creo que Amalio Beltrones, qué bueno que el país vuelve a poner sobre este personaje su objetivo, y yo creo que debe explicaciones, porque a mí, la verdad, francamente, como ciudadano mexicano, que he visto desde dentro y desde fuera la política mexicana, la verdad es que quieres que te diga, querido Vicente, debe muchas explicaciones el señor Beltrones, y lo mismo su hija, Silvana, que le sirvió, si hacemos caso a la investigación del país de Andorra, como tapadera de esta forma de lavado de dinero que hizo Beltrones. Otro caso será el tema de la presunta protección a señores del crimen organizado como el Chapo Guzmán. Eso será otra historia, pero francamente a mí no me extrañaría después de lo que hemos visto con el caso de Genaro García Luna. Mi querido Paco, también escucho tus comentarios. Hay algo que no me puedo sacar de la mente, ¿no? Un Beltrones que poco se ha mencionado en este sexenio y que ahora se menciona con una brutalidad periodística apegada a esta investigación que se anuncia desde Andorra, que pues le levanta la ceja a cualquiera. Además, déjame, para escuchar tus comentarios, mencionar sobre el caso de Genaro García Luna, porque es importante, mi querido Paco, decir que Genaro García, la defensa de Genaro García Luna ahora sí tiene las cosas, complicadísimas. El juez a cargo del caso, quien va a sentenciar a Genaro García Luna luego de ser declarado culpable de nexos y de vínculos con el narcotráfico, el mismo juez Brian Cogan que sentenció a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, el juez Brian Cogan señala a la defensa de Genaro García Luna que sus argumentos no han sido suficientes para justificar aplazar el día de sentencia de septiembre de este año a, creo que es 2024, pero le permite ampliar argumentos a más tardar para el 20 de julio, o sea, a la vuelta de la esquina. César de Castro, quien encabeza la defensa de Genaro García Luna, tendría que ampliar información sobre el tipo de evidencia que tiene y que asegura le ha llegado después de que se declarara culpable a su defendido, a su cliente, y que podría llevar a pedir un nuevo juicio. Ahí se pone cabrona la cosa, si me permites la expresión, Paco. Mira, Vicente, hay dos cosas. Manlio Fabio Beltrones ya había sido acusado o señalado públicamente de tener nexos con el narcotráfico. Hubo hace mucho tiempo un reportaje de The New York Times que lo relacionaba con el narcotráfico. Ese es uno, siempre lo negó, siempre tuvo la protección del PRI, de los presidentes del PRI. El caso de su hija Silvana Beltrones Sánchez, recuerda, se le acusa, se le señala de haber depositado en Andorra al menos 10.4 millones de dólares cuando ella tenía 26 años de edad, no tenía trabajo, no tenía ingresos por ningún lado,
Si no tenía nada y deposita a 10.4 millones de dólares. Y en esa época, su papá era prácticamente el vicepresidente del país. Recuerda cuando Vicente Fox gana, esto ya fue en el sexenio de Calderón, pero cuando gana Vicente Fox, el PRI y uno de ellos fue Manlio Beltrones, aseguraban que no iban a dejar nunca gobernar al PAN, que jamás, y que Fox jamás iba a poder gobernar con Martita, porque ellos tenían el poder. Vicente Fox y Martita Sagún instruyen a Genaro García Luna a que sostenga una reunión. García Luna les había vendido un proyecto de seguridad a Marta Sagún y a Vicente Fox, les había dado todos los expedientes oscuros de los políticos priistas corruptos e involucrados al narco. Entonces, Manlio estaba de rebelde. Martita Sagún, Vicente Fox le dicen, bueno, pues entonces, si tienes todo eso, somete a Manlio Fabio. Manlio Fabio sostiene una reunión privada con Genaro García Luna y saliendo prácticamente se convierte en el vicepresidente del país. La copresidencia era Martita Vicente y el vicepresidente era Manlio Fabio Beltrones Rivera, que en 2004 llega a la presidencia después de la Cámara de Diputados, así que él es el vicepresidente y ha tenido señalamientos, y estos 10.4 millones de dólares que acusan a la hija, ¿de dónde lo sacó? Debe por lo menos una explicación clara, sólida, que no satisface a las autoridades de Andorra, y no las va a satisfacer porque era una mujer que no tenía de qué vivir, sino para lavar dinero, y eso es de lo que la acusaban hace por lo menos 2 años, de ser uno de los ejes de lavado de dinero de Manlio Fabio. Y hay que recordar el poder que tuvo Manlio Fabio. En este país, mira, hemos tenido 3 grandes espías. Uno, Fernando Gutiérrez Barrios, que es el espía por excelente, un hombre que además gozaba de torturar a sus víctimas, un caballero, sí, un priista, pero un represor de mano dura. El otro es Manlio Fabio Beltrones, que era su alumno en la Dirección Federal de Seguridad, y el otro era Genaro García Luna. Así que tienes este trío que fue el eje del espionaje oscuro de este país. Y Manlio Fabio, desde que era gobernador en Sonora en 1991 al 97, había señalamientos públicos de que tenía lazos con algunos de los viejos narcotraficantes. Así que sí, qué bueno que se retoma, qué bueno que se dice, y su hija, que ahora goza de fuero porque está en el Senado, tiene mucho que explicar de dónde saca una mujer que no trabaja, que no tiene ingresos fijos, que no tiene nada que hacer, de dónde saca 10.4 millones para lavar en Andorra, Vicente. Y el caso de Genaro García Luna, pues mira, yo digo que ahora sí se le pusieron las cosas, como dicen en mi pueblo, de hormiga, porque tiene una semana para juntar todos estos testimonios que dice César de Castro que con los que puede demostrar su inocencia y presentarlos al juez Brian Cogan. Así que está como tiene una fecha límite, ya se acercó, si fueran los españoles diríamos que tiene los pies en el fuego, Vicente. Así es, y maestros, para cerrar, si me permiten, pongo sobre la mesa el registro de 33 aspirantes precandidatos en el Frente Amplio opositor, desde Xochitl hasta Santiago, hasta Juanito, el de Iztapalapa, una estandupera. O sea, es un circo, es un verdadero circo, y van desde narcos hasta comediantes, hasta payasos no profesionales y mentirosos, mi querido Jaime. Parece chiste, pero no es. Sí, antes de entrarle a ese trapo, yo solamente quiero completar la información porque es importante. ¿De dónde surge esta cantidad de los 10.6 millones de dólares? En el caso de Manlio Beltrones, que los depositó la hija, Silvana. Pues tiene que ver, según se desprende de la investigación del país, de la participación, la intervención de Manlio Beltrones con la llamada Ley Televisa, ¿se acordarán ustedes? Esta ley que desregula medios electrónicos digitales, que benefició ampliamente a empresas como Televisa y Televisión Azteca, y que hace realmente muy complicado
revocar las concesiones del gobierno a esas cadenas televisivas. Solamente como apunte, porque creo que vale la pena señalarlo. Y en el caso de esta cogollo de candidatos, pues, ¿qué te diré? Son comparsas, meras comparsas. Ellos han aceptado jugar ese papel de comparsas en esta pasarela de candidatos que realmente, el caso de Juanito, el caso de Santiago Krill, que Dios mío, ¿cómo le ha llovido a Santiago Krill después de esa escena de la Rosa de Guadalupe? Y yo creo que todo el mundo ya tiene en claro cuál es la consigna, apoyar a lo que más se pueda a Xóchitl Gálvez, presentándole como a la niña que vendía gelatinas, como la mujer que se echó a sí misma, ocultar su verdadera biografía, como una niña de clase media que en falso que recorría grandes extensiones, que se hace pasar por indígena. Y en este contexto de inflar la campaña de Xóchitl Gálvez, me llama muchísimo la atención el acento que ha puesto Televisa, sobre todo en el pasado noticiero del viernes. Se han lanzado la yugular de Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación, que sigue recorriendo el país, pero se le ha lanzado Televisa y se le está lanzando todo el mundo a Adán Augusto, realmente con la esperanza de eliminarlo, de aniquilarlo como aspirante a ser el nominado de Morena. Yo realmente encuentro muy interesante este ataque tan frontal de Televisa y otros medios para vetar por todos los medios posibles a Adán Augusto, pero pues así están las cosas, queridos amigos. Así es, Jaime, escucho y vamos a cerrar con tus reflexiones, con tus opiniones, mi querido Paco Cruz, sobre pues estos aspirantes. Hasta un danzante azteca llegó a registrarse como aspirante del Frente Amplio opositor. Vaya cosa, un danzante azteca, opositor, que vive de la gente de a pie. Yo ya no entendí nada, Paco. Vicente, mira, te voy a decir lo que ayer comentaba en mi pueblo con algunas personas y llegamos a la conclusión, porque más o menos pues todos somos viejitos ya, que más que una lista de precandidatos parece una galería de horror. Pero como dicen en mi pueblo, mira, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Qué nos quieren vender el PRI, el PAN, el PRD? ¿O nos quieren seguir viendo la cara? Te digo yo platicando, pero me voy a referir más bien a todo esto con dos señalamientos. Uno de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, sobre el PAN y el PRI. Y esta es una cita, sí, son huevones y corruptos. Y dice Samuel, no sé a quién se le ocurre ir con el PRI, con el PAN, son nuestros enemigos. No hay un día, que esos partidos se dediquen a joder y a corromper, porque están podridos, están llenos de factureras, llenos de tranzas, llenos de robos. Entonces, esa es una cita de Samuel García, y la otra me la voy a referir a Enrique de la Madrid Cordero, que prácticamente le congela la sonrisa a Carlos Loret de Mola en una entrevista. El junior del neoliberalismo, cuando Carlos Loret le pregunta, y mira quién, le pregunta si por la apuesta de Claudio X González, por la indígena, entre comillas, lo digo claramente, por la indígena Xóchitl Gálvez, y si con ese perfil la oposición podrá robar votos a Morena. Y Enrique de la Madrid le responde, y esto también es una cita, ¿me permites así una opinión sincera? Muy sincera, le dice, y le dice, esa es la cita ya de la Madrid, es muy ingenuo pensar que le vas a robar el voto duro a Morena, es muy ingenuo. Te pongo un ejemplo, le vas a robar el voto duro de los adultos mayores, que ahora, hay que reconocerlo, reciben más dinero que en el pasado. Le vas a robar el voto duro de los maestros, a los que de alguna manera les quitaste la reforma educativa y hoy están muy tranquilos. ¿Les vas a robar ese voto? Claro que no. Me preocupa, dice, y me preocupa que lo vean así. Creen que nos vamos a comer una telecomedia. Es decir, Enrique de la Madrid, con sus palabras, califica esta farsa en la que se inscriben 33 candidatos. Yo digo,
hay narcos abiertos como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que había formado con el GOPES de Tamaulipas, la Policía Especial, prácticamente un cártel de la droga. Está Santiago Krill, que protegió, que cuidó a Genaro García Luna. Está Silvano Aureoles Conejo, que había cuidado también al narcotráfico en Michoacán, así que lo califica como una comedia. Está Xóchitl Gálvez, que mira, yo lo he dicho, hay tres variantes del otomí en la zona en la que ella nació, en la Mixteca hidalguense, no habla una sola para que te reconozcan como indígena, su familia ya la desmintió. Está Beatriz Paredes Rangel, que se guardó toda la corrupción de Echeverría. Ella llega al PRI con Echeverría, se enamora prácticamente, no físicamente, no hay una relación, pero de José López Portillo. Yo veo sus fotos de esa época y prácticamente se le iban con José López Portillo. Nunca denunció la corrupción López Portillista, nunca denunció la gran corrupción salinista. También se hace salinista, López Portillista, luego se hace peñista, nunca denuncia la corrupción peñista, y tampoco denuncian que Xóchitl Gálvez es una mujer que es una indígena que vive muy bien al lado, o se ve muy bien al lado de Diego Fernández de Ceballos, de Marta Sagún Jiménez, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, o de Martita, o de Carlos Salinas. Así que tienes esa lista de 33 que, te digo, como dicen en mi pueblo, es una galería del horror, y que a la que Enrique de la Madrid Cordero por lo menos les congeló la sonrisa un rato cuando les dice: le van a robar votos, esa mujer le va a robar votos a Morena, por favor. Así que para mí es una galería del horror, Vicente. Es una galería que se presta, como dice Jaime, se presta pues se prestaron ellos a hacer una comparsa, a hacer los monos del teatro, y pues vamos a esperar a ver qué le sale de mira, yo digo, en mi pueblo dicen, otra vez lo cito a mi pueblo, se les hizo ya agua, se les hizo bolas el engrudo, ya se entramparon, a ver cómo salen. Y mira, tienes a una mujer, a Xóchitl Gálvez, que textual dijo que vomitaba la corrupción de los priistas, y hace una semana fue a abrazar a Lito Moreno, el político más desprestigiado y más corrompido del PRI en este momento, al nivel de cualquiera de los otros políticos priistas corruptos. Así que se les hizo bolas el engrudo. Hay que ver cómo salen de eso, Vicente, Jaime. Así es, mi querido Paco. Por cierto, hay que cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro. Mando un abrazo a ti, a Jaime. Del maestro. Les mando un abrazo, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y dímelo de frente, perro. Y ahora sí los invito. A ver, ven y dímelo. A ver, vente. Venga. A ver, permíteme, Paco. Pasó un señor aquí. A ver, acérquese, pues, no tenga miedo. ¿Cómo se llama usted? Elías. Elías, ¿y qué me dijo? Chayotero. A ver, demuéstramelo. ¿Qué chayotero? Pues es una definición que se... ¿Y por qué va a llorar? ¿No? ¿Por qué le está temblando el labio? Voy a la farmacia, tengo tos. No le saque. ¿No le saco? ¿Por qué le tiembla el labio? Tengo tos, voy a la farmacia. Ah, bueno, no sabe. Pagar el... Hoy le voy a pedir otra vez. ¿Chayotero de dónde? ¿No reciben dinero del gobierno? Demuéstramelo. Yo le he demostrado a usted que López Dóriga recibió 250 millones en el gobierno a mí no me importa, anterior. Y entonces, ¿por qué me levanta falsos a mí? Dije chayotero. ¿De qué lo saco? No, entonces, ¿por qué me lo dice a mí? Tenga huevos. Los tengo. Entonces, demuéstralo. ¿Les enseño? Demuestre lo que dice. Pues el público muy... ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Todo. Me lo demuestra. Pues claro. Por eso te quedó el saco. Yo dije, yo pasé y dije chayotero. ¿Te quedó el saco? A ver, por eso le digo. Por si eso lo pudo haber dicho otra persona, ¿no? Ah, aquí ninguno, pues aquí le quedó el saco. Pero entonces, ¿por qué lo dice? Me lo dice a mí, ¿no? No. Ah, bueno, pues que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Entonces, ¿para qué te pones ese saco? Que le vaya muy bien, señor. ¿Quieres ahí bueno. sentirte? Si tiene algo que demostrar, demuéstralo. Y aquí están las cámaras y los micrófonos. Y si no, muérdase un pinche huevo y adelante. Que le vaya muy bien para que se cure su tos. Ah, sí. Bueno, perdón, compañeros, pero es que
Digo, a esta gente hay que confrontarla con los pelos de la burra en la mano. Sí, Vicente, mira, como diría el presidente, ya eso calienta. A cualquiera, hasta yo lo habría hecho, Jaime lo habría hecho, ya calienta. Pero qué bueno, Oiga, qué bueno. Ya dejó las cámaras, allá va gritando como loquito. Como Pero loquito, sí. ante eso, a ver. Se hizo chiquito, Vicente. ¿Qué quiere? Ajá. Público, ve a la calle de Moneda. ¿A qué? A Díaz. Pues si Para ayer que veas. transmitimos años, señor. Ah, pero le has dicho a tu público cómo está la calle Sarradar. Con ¿Y el qué? filtro. Por eso. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? ¿Usted es de los que va a votar por Xóchitl Gálvez? No. ¿Por quién va a votar? ¿Qué te importa? Ah, bueno. Entonces Pero que le vaya muy simplemente bien, estoy señor. Que diciendo, le vaya ya muy ve, bien. ve. Que le Ve, vaya dile a muy tu bien, público señor. ¿Cómo está la calle Que de le vaya- Moneda? ¿Cómo la Vamos cierra? a ir allá con el no, público. ahorita vamos. Yo creo que le molesta al invito. señor que No. esté cerrada la Yo calle te de invito que Moneda vayamos a la calle de cuando Moneda. no le molestaba que el Zócalo era usado como ¿Qué me estacionamiento en importa? Lo tiempos siguen de usando. Peña Nieto. Lo siguen usando A ver, a 3. ¿quién se ha estacionado en el Zócalo, señor? ¿Quién? Ah, ¿no? 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 ¿Estás seguro? Seguro, ¿Estás seguro? segurísimo. Ahorita no hay, pero te invito que ¿Cuándo? vengas todos los días. A ver, Que hay muéstreme. camionetas ahí en Chocal. Y No, la ocupan de no, estacionamiento no. porque está prohibido estacionarse. No. Yo le puedo asegurar que no se estacionan en el Zócalo como se estacionaban Bueno, con Peña Nieto. ¿Cuál es el delito ahí? A ver. ¿Cómo que cuál es el delito, Dime. señor? Que se Dime. estacionen en su Zócalo. ¿Es ¿No mi es Zócalo? delito? Entonces, ¿por qué está cerrado? A Si ver. es mío, ¿por qué está cerrado? Pues sí, tiene usted razón. O sea, entonces... Estamos perdiendo la conexión con Vicente y con este tipejo. Si quiere, póngalo a las 4, don David, para que estemos los 4 compañeros aquí. Vamos a ver si podemos restablecer la señal con Vicente y este tipejo, que pues así pasa, ¿no? De pronto llegan a gritonear, pasan como que nada. Ahorita ya muy machito, dice, bueno, pues ya la regué, no puedo comprobar lo que estoy diciendo, voy a tener que dar la cara. Pues ya está dando la cara. La verdad es que también habría que decirnos su nombre, su apellido, como lo damos nosotros, y mostrar las pruebas, en todo caso, de lo que está planteando este sujeto al que precisamente le tiembla el labio. A mí también me tiembla el labio de coraje, queridos compañeros. Los saludo con mucho gusto, Jaime, Paco. Aquí No, sí pues, nos estábamos despidiendo, pero pues así está la cosa, ¿no? Así está Así es, Toño, son provocadores, son provocadores, hay que tomarlo, va, calienta, pero hay que tomarlo como estos son provocadores y esperemos ahorita que no pase más, pero estamos pendientes, Toño, gusto saludarte, ya tú sabes, mira, ya sabes, Toño, te lo prometí largamente por meses, ahí está el resultado de esos meses, Toño. Te mando un saludo, Jaime también, les mando a los dos un saludo, un abrazo, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Se los debía, Toño, te lo prometí por meses, a Jaime también, ahí lo tienen ya, el próximo 21 de julio, viernes 21 de julio, sale a la venta Las Damas del Poder, Toño. Ese mismo día voy a hacer la fila yo en Amazon, mi querido Paco, y pues Jaime también, por favor, compártenos tus redes sociales para que... Sí, mira, a las 2 entro con el programa de Un Apto para Cínicos. Me tengo que ir porque aquí ya tengo que hacer mi misión de rehabilitación. Ya llegó aquí el doctor para iniciar la rehabilitación. Así es que me despido, queridos sanos. Le mando un abrazo a mi querido Vicente. Y ni modo, así son, en esta viña del Señor hay de todo, loquitos, cobardes, en fin. Pero les mando un abrazo. Felicidades otra vez, querido Paco. Paco, Jaime, y bueno, así se despiden, querido Vicente, que nos estamos reenlazando contigo en estos momentos, nuestros grandes compañeros, el queridísimo Paco Cruz y el queridísimo Jaime Hernández. Le decía yo al público consentidor que a mí también me tiembla el labio de encabronamiento, porque sí hay mucha gente que desde la seguridad que tienen de gritonear en la calle, creen que nos pueden difamar con situaciones que no se pueden comprobar. ¿En algún momento te dio este cabrón su nombre? Creo que lo dijo cuando le dije cuál es su nombre. La verdad, lo importante para mí era pues desmontar sus mentiras. Obviamente se quedó callado y se fue muy enchilado, mi querido Toño, pero que vean que yo no le tengo miedo a que se expresen, pero se expresen
con los pelos de la burra en la mano, y si no, pues que sigan su camino a la farmacia para que compren su medicamento para la tos o para la garganta, mi querido Toño. Yo no me voy a quedar callado. Aquel que me diga algo, que me lo sostenga. Nosotros hemos dicho que Joaquín López Dóriga era chayotero, ahí lo comprobamos, 250 millones de pesos. Que me digan a mí que soy chayotero, puta, eso sí calienta, que me lo demuestren, cabrón. Así es. De por sí me estoy quejando porque nos quitaron acceso diario a las mañaneras por decisión de alguien en el departamento que encabeza Jesús Ramírez Cuevas. Ahora que me digan, o sea, cabrón, o sea, en fin. Y es lo peor, que con documento en mano, efectivamente, nosotros le hemos planteado eso incluso al presidente López Obrador sobre la publicidad oficial, y nosotros aquí en Sin Censura padecemos mucho, porque a diferencia de los verdaderos chayoteros, no nos apoyamos de la publicidad oficial. Estamos, pero en una cruzada impresionante para que se acabe un día de estos la publicidad oficial. Mira, nos pueden acusar de chairos, porque les molesta mucho que seamos chairos, nos pueden acusar lo que quieran, pero de chayoteros que lo demuestren. Y a ver si el tipo pues ve el programa, para ver cómo salió ahí de la forma más terrible, y nos puede demostrar esto con pruebas. Pero bueno, Vicente, todo mi solidaridad desde acá, desde Kansas City. No, hombre, mi querido Toño, gajes del oficio. Y como estas cosas se dan en la calle, cuando transmite uno en la calle, pues yo sigo invitando a los grandes periodistas de México, como Loret de Mola, como Alarraqui, como ¿qué más? Ustedes digan, Ciro Gómez Leiva, como todos estos personajes que salgan a la calle a transmitir y a ver cómo nos va a todos ante el juez más implacable, que es el público. Y salud.